todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión vamos a tener un video al cual yo espero que le tengan mucha paciencia porque es acerca de una temática que yo sé que no es la preferida de los seguidores de este canal, pero pues yo espero que le tengan un poquito de fe y que si siguen el video hasta el final les va a resultar muy satisfactorio y pueden aprenderse pues muchas cosas que valen la pena. En este caso, pues cuestión relacionada con octubre 2024, mes del terror, ya viene Halloween, etcétera, etcétera, pues se lo voy a dedicar a la obra cumbre de el que está considerado, según el consenso, algunos no estarán de acuerdo, pero en general se considera el mejor escritor de terror de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Por supuesto, estamos hablando de Stephen King y de pues la que probablemente es su obra más famosa, el libro de Eso, de It, que bueno, pues ha influenciado tanto el mundo de la cultura popular. Imagínense nada más la figura del payaso temible, del payaso monstruoso, que ciertamente no empezó con Stephen King, pero que él pues terminó de popularizar de manera definitiva. Bueno, ¿y de qué se va a tratar el video con respecto a esta obra en particular de Stephen King? No les voy a dar mi opinión del libro, que bueno, en sí, en términos muy generales, lo considero un libro extraordinario. No mi obra favorita de Stephen King, porque mi obra favorita es sin duda El Resplandor. Esa es la obra que más me gusta, mi obra preferida de Stephen King, pero claramente en el top 5 de mis libros favoritos de este autor sí se encuentra pues el libro de Eso, el libro de It. Tampoco se va a tratar de una reseña, nos vamos a ir a lo más profundo. Nos vamos a ir a pues el análisis de lo que creo que el autor nos quiso decir con esta novela. Específicamente nos vamos a ir con la interpretación del simbolismo, con la interpretación de las alegorías y muy en particular les voy a proponer una hipótesis de qué es lo que creo yo que simboliza el payaso Eso en el mundo real, en el mundo donde nosotros vivimos. O sea, está el mundo donde nosotros vivimos y está el mundo de la novela. It, como parte de las intenciones de Stephen King, está simbolizando algo que existe en nuestro mundo. Y de una vez les voy a soltar cuál es mi hipótesis. Pero antes de que alguien se ponga a escribir en los comentarios tratando de refutar esta hipótesis, tratando de decir que no es cierto, espérense a que yo les dé los argumentos y entonces ya podrán decir si están de acuerdo o no. Bueno, mi propuesta es que el payaso Eso representa a los seres humanos, nos representa a nosotros, pero no en cualquier condición, no a los seres humanos en general, sino particularmente a los seres humanos, a las personas cuando ya tienen hijos, a las personas que han empezado a ejercer la paternidad, que han empezado a ejercer la maternidad, es decir, a los seres humanos cuando se convierten en papás y mamás. Eso somos nosotros cuando nos convertimos en padres y cuando nos convertimos en madres. Bueno, ahora viene pues la argumentación de por qué yo creo que ese es el simbolismo de eso. Porque, por un lado, está la interpretación de, digamos, la reseña del libro. O sea, desde el punto de vista explícito, de un análisis de la trama explícita, lo que significa eso es muy claro. Eso es la representación de los miedos de los seres humanos, especialmente la representación de los miedos infantiles. Eso está clarísimo, eso no tiene demasiada discusión, aunque por supuesto, siendo esta una obra maestra del terror, siempre habrá cabida para múltiples interpretaciones. Entonces, lo que yo no estoy diciendo que, o cuando menos no es eso lo que estoy queriendo decir, que desde el punto de vista directo, desde el punto de vista de análisis directo de la trama, el payaso Eso exclusivamente esté representando los miedos en general y los miedos infantiles en particular. Habrá otras interpretaciones, pero no me quiero meter en el análisis de la trama del libro. Como les digo, me quiero ir más profundo. ¿Qué significado alegórico nos quiso sugerir entre líneas, nos quiso sugerir en el subtexto Stephen King con respecto al significado de el payaso? Y como les digo, pues el significado es las personas cuando se convierten en padres y madres, y les voy a decir cuáles son mis argumentos para defender
esa interpretación que yo creo que es clarísima. Obviamente no será la única interpretación válida, pero yo creo que es la que principalmente Stephen King nos quiso transmitir en el subtexto de este libro. A ver, ahí va el primer argumento, mi primer argumento. El payaso eso es una criatura que tiene un ciclo de vida generacional, tiene un ciclo de vida de entre 25 y 28 años. Es decir, en 25 y 28 años el payaso eso descansa, el payaso eso despierta, se comienza a alimentar de los miedos de los niños, los mutila, los mata, los mutila y regresa a dormir para descansar y repetir de nuevo su ciclo. Ese ciclo está entre los 25 y los 28 años de duración, que es precisamente lo que dura en promedio una generación humana entre que una persona nace, se desarrolla, crece y se convierte él mismo en papá o en mamá. Ahora, yo tendría que estar pues un poco fuera de lugar, un poco loco, para basar mi interpretación, mi hipótesis de que eso representa a los padres y a las madres, a nosotros cuando los humanos, cuando nos convertimos en padres, nada más en esa evidencia. No, pues por supuesto que hay muchas más evidencias, muchos más argumentos por los cuales yo voy a tratar de demostrar que efectivamente la hipótesis que estoy enunciando es una hipótesis válida. Entonces vámonos con las siguientes demostraciones. Mi segundo argumento tiene que ver con el modus operandi del payaso Pennywise. Lo que hace el payaso Pennywise, o sea, eso, es que él caza a los niños, les induce miedo y cuando están en ese ataque de miedo, los mutila, los devora, o sea, literalmente se alimenta de su miedo y también se alimenta de su cuerpo. Y entonces así es como los asesina. Bueno, eso obviamente es una alegoría, o sea, no es algo literal, es algo alegórico, de cómo los padres, no importa que para los papás, para las mamás, los hijos sean lo más importante del mundo, que estén dispuestos a hacer cualquier sacrificio para sacarlos adelante, para procurar su bienestar. El hecho es que la paternidad, es que la maternidad es algo increíblemente complejo, algo que probablemente ni siquiera el ser humano más inteligente, más dedicado del mundo, más apasionado, puede llevar a cabo sin cometer errores y a veces errores muy graves. Entonces, lo que nos quiere decir Stephen King con esto es que los padres, cuando educan a sus hijos, irremediablemente van a cometer equivocaciones. Invariablemente les van a inducir traumas infantiles y esos traumas infantiles, algunos más graves, algunos menos graves, de una manera metafórica, van a terminar mutilando la psique del niño y van a convertir al niño en un futuro adulto que no tiene una personalidad integrada como debe de ser, en un ser humano que no está bien equilibrado porque tiene pendientes de su niñez problemas, conflictos que no han sido resueltos. Es decir, metafóricamente, el niño quedó mutilado. Esa persona que ahora es un adulto disfuncional, en mayor o menor medida, comenzó siendo una víctima de eso. Comenzó siendo una víctima de eso porque metafóricamente sus padres lo dejaron mutilado al inducirle un trauma infantil, una cuestión de la psique no resuelta o simplemente es un conflicto que el niño traía de otros lados, que adquirió en otros lados y que los padres no supieron manejarlo para que él pudiera resolverlo. Bueno, esa es una interpretación muy poderosa que se me hace terrible, pero al mismo tiempo muy elegante porque cuadra perfectamente en el libro. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis un poquito grande porque les quiero mostrar este libro extraordinario que, híjole, es un libro que yo creo, yo tengo la teoría, la hipótesis de que Stephen King utiliza este libro como libro de cabecera para escribir, como uno de sus libros de cabecera para escribir muchas de sus novelas. Se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y pues es un libro que yo les recomendaría, que les diría que tiene mis más altas recomendaciones. Algún día voy a hacer un video donde yo les haga el análisis de este libro. Lo que dice Bruno Bettelheim no es que el psicoanálisis busque hacer nuestra vida más fácil, pues porque la realidad es que la vida no es fácil, la vida es muy difícil.
Por el contrario, lo que busca el psicoanálisis es que el individuo acepte la naturaleza problemática de la vida sin ser vencido por ella y sin ceder a la tentación de la evasión. Eso es lo que busca el psicoanálisis. Y parte de lo que dice Bruno Bettelheim es que, pues, a veces los papás con las mejores intenciones buscan proteger a los niños a toda costa, ocultándoles la verdad del mundo. Tampoco quiere decir que les vayamos a decir la verdad del mundo así nada más porque sí, pero el argumento de Bruno Bettelheim va más por que a veces los padres quieren convencer al niño de que el mundo es un lugar bueno y de que los seres humanos somos en esencia buenos, cuando eso no es cierto, eso claramente no es cierto. Tampoco es que el opuesto perfecto sea el verdadero, que el mundo es malo y los seres humanos siempre somos malos, no es así. La verdad es una verdad intermedia. El mundo, a pesar de que hay mucha bondad y muchas personas buenas, también está permeado de muchísima maldad y es un lugar ciertamente peligroso. Bueno, pues el niño, cuando los papás tratan de convencerlo en ocasiones de que el mundo es un lugar bondadoso y los seres humanos también somos personas bondadosas, pues él se da cuenta de una contradicción. Él observa y le parece evidente sí, que el mundo no es exactamente como se lo están pintando. Y ya que los papás tienen la mayor autoridad sobre el niño, una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que el niño ve, entonces el niño entra en conflicto y su psique puede quedar dañada, porque por una le están diciendo algo y por el otro lado está viendo exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el niño se enfrente con esa realidad de que el mundo es un lugar temible, de que el mundo es un lugar contradictorio, de que el mundo es un lugar increíblemente complejo, que le parece terrorífico y ciertamente incluso el mundo puede ser un lugar muy peligroso para un niño? ¿Cómo le hacemos para que el niño acepte esa realidad y su psique no quede destruida en el intento? Bueno, pues según Bruno Bettelheim, para eso servirían los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son cuentos que existen desde hace muchísimo tiempo y que desde el punto de vista de Bruno Bettelheim tienen una función muy importante. Serían herramientas que le ayudan al niño a navegar por un mundo que le parece terrible, que le parece desafiante, intimidante, complejo, sumamente contradictorio y que le permite ir por ese mundo, sobrevivir en ese mundo con una psique que se va a ir desarrollando poco a poco porque a través de los cuentos de hadas le va a encontrar sentido a esa contradicción y a esa complejidad. Además, los cuentos de hadas también le van a permitir al niño lidiar con los problemas psicológicos propios del crecimiento, propios de ese desarrollo que se va teniendo por etapas y finalmente le va a permitir integrar sanamente su personalidad. A ver, y les voy a poner ejemplos concretos, ¿eh? Y ejemplos que son impresionantes porque son muy elegantes. A ver, ¿qué pasa con el cuento de Caperucita Roja? El cuento de Caperucita Roja pues tienes a Caperucita que llega a la casa porque su mamá le encargó que le llevara unas cosas a su abuelita. Entonces llega, el lobo se le adelanta, se come a la abuelita y después se come a Caperucita Roja. Pero en la versión más popular del cuento llega el cazador, mata al lobo y saca del interior del lobo a la abuela y a Caperucita Roja todavía vivas las dos. Y es un final feliz. Bueno, en el mundo real, ese cuento tendría una interpretación muy interesante. Se supone, según Bruno Bettelheim, que, bueno, en el caso de las abuelitas, nuestras abuelas tienden a ser figuras bondadosas, figuras protectoras, a las cuales estamos muy apegados los seres humanos cuando somos niños. Pero sucede que llega el momento en que nosotros hacemos alguna travesura, nos portamos mal, hacemos algo que no le agrada a nuestras abuelas, entonces de repente nuestras abuelas sufren una transformación que puede llegar a ser radical, se convierten en una especie de energúmeno, en ogros que nos regañan y que incluso se pueden convertir en figuras amenazantes y en el extremo más radical se pueden convertir en figuras dignas del odio del niño, del resentimiento del niño, pero sucede que un niño pequeño no tiene una psique suficientemente madura como
para odiar y amar a la misma persona. Entonces el cuento de hadas en lo que le ayuda al niño es en hacer una disociación de un personaje. Es decir, tenemos a la abuela original de Caperucita Roja, que es la abuela bondadosa y protectora, y por otro lado tenemos a la otra abuela, a la abuela que está representada por el lobo, que es la abuela amenazante, que es la abuela que regaña, que es la abuela que se convierte en un energúmeno, y es la abuela a la que podemos odiar sin que tengamos ningún problema, porque finalmente a quien estamos odiando no es a la abuela que amamos, sino a la abuela que nos provoca problemas. Entonces, para un niño pequeñito, ese cuento le propone una solución que él puede poner en práctica no de manera consciente, sino de manera subconsciente, que es que él con ese cuento se puede explicar cómo es que una misma persona puede llegar a tener dos personalidades tan diferentes como si en lugar de ser una persona se tratara de dos cosas completamente distintas. Y él ya sin ningún problema puede dedicarse a amar a esa abuela que lo protege y lo consiente y puede dedicarse a temer a esa abuela que lo regaña y que lo reprime, ya sin ningún problema, y entonces el niño puede salir adelante con una personalidad absolutamente integrada y que no tiene culpas con respecto a los sentimientos entre el niño y, y sus seres queridos. Eso mismo, en un grado todavía más alto, sucede con respecto a nuestras madres. O sea, nuestras madres son todavía figuras más dignas de amor y más protectoras y más queridas que nuestras abuelas. El más importante, indudablemente, en la vida del niño. Ahora, también las madres, y con mayor claridad que pasa con las abuelas, sufren una transformación. De repente se convierten en figuras amenazantes, de repente se convierten en personajes que nos están regañando, que nos están reprimiendo, que nos están echando en cara nuestros errores. eh, y el niño a veces, así como pasa con las abuelas, no sabe qué hacer con esos sentimientos tan ambivalentes entre una persona que por un momento es tan digna de amor y que en otro momento es tan digna del temor del niño. Entonces, en este caso, los cuentos de hadas que hablan acerca de las mamás y de las madrastras malvadas son las que salen al quite, son las que le permiten al niño establecer, al niño pequeño, al niño que todavía no entiende cómo lidiar racionalmente con ese tipo de contradicciones, le permiten disociar a la mamá entre una mamá nutricia, entre una mamá protectora, entre una mamá bondadosa y una madre que se convierte en una figura terrible y amenazante. Ya cuando el niño crece y su psique madura, entonces el niño solito, bueno, solito es un decir, con la ayuda de las herramientas que le proporcionaron los cuentos de hadas, entre otras cosas, se va dando cuenta de que en realidad la mamá y la madrastra malvada, la abuela y el lobo, se trata de la misma persona. No son personas diferentes, no son personas disociadas, pero él ya entra en una edad donde puede entender que la bondad y la maldad, de manera natural, de manera totalmente explicable, conviven en la misma persona, pero ya en una edad donde su psique puede soportarlo y por lo tanto su psique empieza a formar parte de un individuo más y más integrado. Bueno, eso es de lo que trata el libro de Bruno Bettelheim. Y eso que tiene que ver con, bueno, pues yo creo que debería ser muy claro lo que tiene que ver con la interpretación alegórica de la figura de eso en la novela de Stephen King. Efectivamente, eso representa a los papás, pero digamos que en su figura, en su interpretación más oscura, en su interpretación de la madrastra malvada y en su interpretación de la abuela sustituida por el lobo. Los papás, no importa cuáles sean sus mejores intenciones, no pueden evitar que nosotros seamos atacados por nuestros traumas infantiles, por nuestros conflictos no resueltos, incluso a veces los papás son los que los provocan, y entonces los niños, cuando tienen ese tipo de traumas infantiles al máximo, quedan tan mutilados que no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden desarrollarse ni pueden integrar una personalidad sana, y entonces ahí es cuando viene el significado del globo rojo que flota y de la palabra y de la famosa frase de It, vamos a flotar. Es decir, los niños que no pudieron superar sus traumas infantiles
se van a convertir físicamente en adultos, pero en la realidad, al no poder superar esos traumas infantiles, se quedan flotando en una especie de limbo, y los globos pues son objetos que se suspenden en el aire y que no tienen voluntad ni fuerza ni medios para irse para el lado que ellos quieran. Simplemente son arrastrados por las corrientes de aire para donde las corrientes de aire se los quieran llevar, así como los adultos que son presas de sus conflictos no resueltos de la niñez, son presas de sus miedos infantiles, son presas de esos conflictos que no pudieron resolver en la niñez. Entonces fíjense cómo esta interpretación que les estoy dando de It se va fortaleciendo más y más. Y miren, lo que sigue va a ser algo que les va a encantar. Recuerden que en la novela de It, los perdedores, cuando se convierten en adultos, se dan cuenta de que It, el payaso Pennywise, sigue vivo. En realidad no pudieron matarlo cuando lo atacaron, cuando eran niños, y por lo tanto tienen que regresar al pueblo de su niñez para poder terminar el trabajo y matar a It, matar a Pennywise. Eso obviamente es completamente simbólico, completamente alegórico. No es que los perdedores siendo adultos literalmente tengan que regresar al pueblo de Derry para matar al payaso It. Lo que pasa es que sus temores infantiles, sus traumas infantiles, sus conflictos de la niñez siguen vigentes. Si pudieron salir adelante en contraste con esos que se quedaron flotando, esos niños que sí fueron completamente mutilados por It, es porque se apoyaron entre ellos. Entonces, sus papás fallaron, pues porque tienen que fallar, porque la paternidad es demasiado compleja como para que tenga un éxito completo. Entonces, esos aspectos donde según Stephen King, la paternidad falla, él está proponiendo implícitamente, le está sugiriendo que ahí es donde entra el papel de los amigos para impulsarnos y sacarnos adelante. Entonces, si tenemos amigos que de verdad sean una influencia constructiva en nuestra vida, a pesar de esa mutilación parcial que irremediablemente vamos a sufrir cuando seamos niños, ellos nos van a sacar adelante y nos van a convertir en adultos, nos van a ayudar a que nos convirtamos en adultos relativamente funcionales. De hecho, si se fijan, en la novela es muy notorio que todos los perdedores, es decir, todo el grupo de los perdedores cuando crecen, se convierten en personas increíblemente exitosas en lo que hacen. Y eso no es una casualidad. Lo que nos está sugiriendo Stephen King es que cuando tú no resuelves esos conflictos prístinos, esos conflictos originarios de cuando eres niño, te quedas flotando. Ya no hay nada que se pueda hacer por ti, a menos, claro, que te enfrentes a esos conflictos, pero no puedes porque estás demasiado mutilado. Al contrario, evitas la resolución de esos conflictos tanto como tú puedas. En cambio, los que quedaron mutilados hasta cierto punto, pero fueron ayudados por sus amigos y salieron adelante, tienen todavía vigentes esos miedos infantiles, esos conflictos, pero los convierten, tienen la habilidad de convertirlos en un impulso muy positivo, un impulso finalmente neurótico que los va a impulsar para ser los mejores en su trabajo y los va a convertir en personas muy exitosas. Eso, por cierto, es una insinuación terrible por parte de Stephen King. Es que los hijos que son productos de las mejores familias, de los mejores padres, de los papás que se equivocaron menos, al ayudar a los hijos a resolver todos sus conflictos, pues ellos ya no tienen, al no tener esos traumas infantiles que los atormenten, que los aterroricen, no tienen ese acicate, no tienen esa motivación para ser los mejores en la vida. Están demasiado bien, resolvieron demasiado bien sus traumas infantiles. O sea, en la perspectiva de Stephen King, estamos fastidiados a sufrir de una manera o de otra. Bueno, ahora continúo con el argumento. Los perdedores tienen vigentes esos traumas infantiles y lo que tienen que hacer es regresar al pueblo para matar a eso. Es decir, tienen que hacer resurgir del subconsciente eso que ya olvidaron. Esos traumas infantiles que se quedaron en el subconsciente, tienen que hacerlos resurgir, enfrentarse a ellos y a través de ese enfrentamiento llegar a la resolución, llegar a aceptar que las cosas pasaron como pasaron y aceptar que tienen que seguir adelante. Y eso significaría la muerte del payaso, eso, la muerte de Pennywise, como efectivamente sucede en el libro. No es que literalmente
O sea, por supuesto, en la trama, literalmente regresaron y mataron a eso. Desde el punto de vista simbólico, son adultos que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy aburrido, pero muy significativo, tomaron psicoterapia y esa psicoterapia les sirvió para resolver esos traumas que tenían en su pasado. Y por lo tanto, se convirtieron ahora sí en seres humanos integrales. No es que esas cosas tan horribles que les pasaron, que les pasaron en la niñez, nunca hubieran pasado. No, sino que ahora les estaban dando esos traumas, no dejaban de atormentarlos desde el subconsciente, hicieron el trauma consciente, se enfrentaron a él, lo aceptaron y aprendieron a seguir adelante, se integró su personalidad de manera definitiva. Y para terminar con este video y para terminar con la argumentación, les voy a enseñar algunos pasajes del libro de It, 3 o 4 pasajes que van a reforzar muchísimo, la propuesta que les estoy haciendo de que It representa la paternidad y la maternidad. Miren, en la página, estas ediciones que se comercializan en Hispanoamérica, generalmente tienen la misma paginación, entonces les voy a decir, en la página 286, o sea, no, aquí prácticamente Stephen King nos está diciendo explícitamente de lo que se trata el libro. Prácticamente nos está diciendo, miren, el subtexto ya no es subtexto, ya no es una insinuación, se trata, en este caso, de lo que yo estoy hablando. Fíjense lo que dice este párrafo. Le dice, Pennywise está atacando a Ben, al niño que tiene sobrepeso. Le dice, ¿te gustaría estar aquí, Ben?, dijo el payaso. Ya estaba tan cerca que Ben oía el club club de sus curiosos zapatos sobre el hielo. Te va a gustar, te lo prometo. A todos los niños les gusta, porque es como la isla del placer en Pinocho y la tierra de nunca jamás en Peter Pan. No están obligados a crecer, y eso es lo que todos quieren. Anda, ven, ven a ver, toma un globo, alimenta a los elefantes, sube a la vuelta al mundo, te gustará, ven, y cómo vas a flotar. O sea, aquí está la clave del libro. La tierra de nunca jamás de Peter Pan, donde los niños nunca crecen, pues nunca crecen porque están mutilados por sus traumas infantiles y simplemente no es de que quieran o no quieran crecer, no pueden porque esos problemas de niñez los tienen sin resolver. Y cuando dice aquí en la isla del placer de Pinocho, o sea, en el libro de Pinocho, a Pinocho lo convencen de ir a un lugar donde los niños pueden hacer lo que quieran sin responder a la ley, sin responder a ningún adulto, sin sufrir las consecuencias. Pueden robar, pueden vandalizar, pueden gritar, pueden jugar todo el día, no necesitan ir a la escuela, es más, la escuela la pueden destruir si ellos quieren. Y pues es una manera de sugerir que es mejor no enfrentarnos, no crecer, no enfrentarnos a nuestros traumas, quedarnos como estamos, quedarnos flotando, porque lo otro sería más difícil. ¿Qué tal si mejor nos quedamos flotando muy cómodamente sin sufrir los retos y las consecuencias de crecer y volvernos adultos de verdad? Muy bien, pues aquí está. Entonces, como les digo, o sea, cuando yo llegué a la página 286 de este libro, dije, o sea, wow, claro que esta interpretación de que It representa la paternidad y la maternidad es la correcta. Ahora vámonos con algunos pasajes del segundo libro, porque, bueno, en algunas ediciones está en un solo libro, aquí pues lo dividieron en dos. Está bien, se hizo más manejable. Hay una parte donde Eddie Capsbrack, que es el que digamos que es sobreprotegido por su mamá, es un niño que su mamá lo hace creer que está enfermo de muchas cosas para que él siempre esté dependiendo de ella, para que ella, pues obviamente ahí la disfuncional es la mamá y ahí muy claramente le está creando conflictos a su hijo. Él es la parte donde Eddie se rompe un brazo y entonces su mamá, aterrorizada, sobreprotectora, loca, lo lleva al hospital y cuando él está parcialmente bajo los efectos de la anestesia, pues al estar bajo los efectos de la anestesia, su subconsciente se libera y el subconsciente de este niño es el que comienza a hablar. Acuérdense que Eddie es el que le tenía miedo a It
cuando se convertía en leproso. Le tenía un miedo muy profundo al estado de enfermedad y de infección. Entonces, vean, escuchen esto nada más, esta maravilla. Aún entre la niebla, se dio cuenta de que la enfermera estaba enfadada y creyó decir, Eddie, ella no es el leproso, solo me come porque me ama. O sea, es, por eso les digo, yo creo que Stephen King está recurriendo a este libro como libro de cabecera. Eddie no puede creer que su mamá le esté haciendo daño y sin embargo sabe que su mamá le está haciendo un daño tremendo, pero él no se atreve a pensar en su mamá en los términos reales, en su mamá como un monstruo que le está mutilando. Entonces tiene que disociar a su mamá en dos personajes, el leproso que le quiere transmitir la enfermedad, que lo quiere matar, que le quiere hacer daño, y la mamá que es el elemento protector y el elemento al que él ama. Solamente que hasta que no crezca y supere esos miedos infantiles, no va a poder integrar a las dos personas en una y entender que los seres humanos simplemente a veces nos podemos equivocar terriblemente, incluso las personas que más nos aman, de manera involuntaria, pueden hacernos un daño terrible precisamente porque ellos en su generación también fueron víctimas de eso. Porque acuérdense que eso es una criatura recurrente, la paternidad, la maternidad que viene cada generación. Entonces, las víctimas de eso, de esta generación, se convertirán en el eso, en el it, en el Pennywise de la siguiente generación y así hasta que los seres humanos sigamos siendo seres humanos, a menos que nos atrevamos a resolver nuestros conflictos de niñez. Muy bien, vámonos con otro, el final. Bueno, el final es un decir, la cita final. En la página 1016, la anterior si la quieren localizar, si tienen el equivalente a estas ediciones, es la página 1040. En la página 1016, el mismo Eddie dice, esta es probablemente la menos poderosa de las tres citas. Dice, casi por casualidad, Eddie descubrió una de las grandes verdades de la infancia. Los verdaderos monstruos son los adultos, pensó. Y es que no es que sean monstruos, lo que pasa es que así somos los seres humanos. Somos criaturas duales que podemos hacer tanto beneficio como daño. Muy bien, y con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. Yo no sé qué tanta polémica vaya a levantar este video, porque obviamente pues yo creo que van a haber personas que incluso se pudieran enfurecer por esta propuesta, pero yo manejé mis argumentos, expuse mis argumentos, creo que son bastante sólidos. Como les digo, no pretendo pensar ni que soy la primera persona en el mundo al que se le ocurre esta interpretación, esta propuesta, pues porque me parece que es muy clara, me parece que es una de las interpretaciones alegóricas que Stephen King principalmente nos quiso dar a entender con esta novela, así que debe de haber muchísimas personas, fans de Stephen King, que se hayan dado cuenta de esta interpretación, pero pues ahí están mis argumentos. Entonces, si alguien quiere por ahí refutar esta hipótesis, que lo haga también con base en argumentación. Y ya nada más para terminar lo que había empezado a decir, les digo que esta es una obra maestra del terror y toda obra maestra tiene una multiplicidad de interpretaciones, entonces esta es solo una interpretación. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que es una interpretación que yo creo que probablemente debió de haber sido la principal, o cuando menos una de las principales que Stephen King tenía en mente cuando construyó, digamos que la personalidad de Eso el Payaso. Eso el Payaso como la representación de los miedos, por un lado, y Eso el Payaso como la representación de la paternidad y la maternidad. Creo que fueron las dos interpretaciones principales, pero para nada las únicas que quiso proponer con esta novela. Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final. Fue un video muy intenso. Espero que no me juzguen de manera muy severa.
si es que consideran que estuvo muy descaminada mi interpretación, pero sinceramente creo que eso fue parte de lo que Stephen King nos quiso decir con la novela. Y ya para terminar, una cosa que se me estaba olvidando, quiero invitarlos a que se unan al canal, a que se unan como miembros de este canal. Aquí en esta misma página, de seguro van a ver en esta portada donde se está desarrollando el video, por ahí van a encontrar un botoncito que dice suscribirse. Ese no es tanto el que me interesa, aunque sí me interesa mucho que se suscriban, pero también hay otro botoncito que dice unirse. Si le dan clic al botón de suscribirse, yo se los agradecería mucho, pero si le dan clic también al botón que dice unirse, se les va a desplegar una serie de opciones en las cuales se les va a hacer la invitación de que se unan como miembros de este canal, y ahí les van a explicar todo lo que implica ser miembro de este canal, que significa recibir videos extras, videos exclusivos, transmisiones en vivo, y muchos otros beneficios más. Un club literario, por ejemplo. Entonces, espero que les parezca interesante. Denle clic al botón de unirse, y ahí van a explorar y ahí van a poder tomar la decisión si se unen como miembros del canal de Only Books o si no lo hacen. Bueno, pues ahora ya me voy a hacer la edición de este video. Tengo unas cuantas horas antes de publicarlo en la mañana. Curiosamente, ahorita hay un maratón en la televisión de eso primera parte y de eso segunda parte. Y mientras edito el video, me voy a poner a ver esas películas. Casualidad de casualidades, las están pasando en ese momento. Bueno, ahora sí me despido. Yo soy Roberto. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.